Mis amigos de Práctica y al Derecho, un gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Hoy vamos con un tema para la ciudadanía en general, para los abogados que en algunas ocasiones están iniciando en el mundo del litigio, y que es cómo iniciar un proceso ejecutivo cuando nos deben una obligación, cómo podemos dar trámite a ese cobro persuasivo de esa obligación. Algunas personas de la ciudadanía desconocen qué hacer cuando a una persona le hemos prestado una suma de dinero y no podemos hacer nada, nos incumple la obligación. Entonces vamos a ver qué podemos hacer y cómo es el trámite de una forma sencilla y clara para poder ejecutar. Entonces vamos a entrar en materia. Cuando nos adeuda una obligación dineraria, es claro que por regla general las partes firman un documento. Este documento se denomina título valor. Y este título valor es el respaldo a esa obligación dineraria. ¿Cuáles son los títulos valores que existen en Colombia? Son muchos, pero los que más respaldan las obligaciones cuando voy a prestar una suma de dinero es la letra, una letra de cambio, un pagaré o en algunas ocasiones la factura cambiaria y lo que es el cheque. Pero el cheque ya vamos a ver en qué consiste esa obligación. Entonces, cuando hablemos de iniciar un proceso ejecutivo, debemos contar con la existencia de un título valor. Contrario a ello, no podemos iniciar una demanda de naturaleza ejecutiva para el cobro de esa suma si no tenemos ese título valor. Entonces, la letra es una manifestación incondicional de pagar una suma de dinero, al igual que el pagaré. Esta letra, ese pagaré, es un respaldo de que se va a hacer exigible esa obligación en determinado momento. Por eso dentro de las letras de cambio, los pagarés, vemos una fecha de creación y una fecha de exigibilidad. Exigibilidad es que se va a hacer pago ese día, ese capital, ese monto que se establezca ahí. Entonces siempre vamos a ver. ¿Qué pasa con la factura? La factura cambiaria también es objeto de iniciar un proceso para el cobro, que tiene algunas restricciones y algunas veces los jueces no admiten este tipo de factura como título valor, pero contrario a ello, la factura siempre y cuando cumpla con unos requisitos, tanto generales como específicos, también general. ¿En qué evento se da la factura cambiaria? Cuando se entrega una mercancía, se vende determinada mercancía y la parte que recibe esa mercancía queda comprometida de pagar esas facturas. Dentro de la factura cambiaria se establece una fecha en que se entrega, se recibe y tiene que estar firmado por quien recibe esa factura de forma clara a quién va dirigida, quién es el comprador de esa mercancía y debe ir firmado y con unos requisitos de ley para que preste. Pero también la factura cambiaria presta el mérito ejecutivo para poder demandar ese tipo de obligaciones, siempre y cuando también conste un recibido de que esa persona recibió esa mercancía. Entonces, eso es una acotación. Y tenemos el cheque. Nos entregan un cheque como parte de pago de una obligación, sea dineraria, sea un contrato de prestación de servicios, independientemente, nos entregan un cheque para cobrarlo en determinado momento y llega ese día, vamos al banco, iniciamos el cobro y nos dicen no hay fondos suficientes para poderle pagar su cheque. O el girador manifestó al banco y dio la orden de no pago. Entonces, cuando nos entregan y nos pasan un cheque de esa naturaleza, nos tenemos que hacer algo que se llama el protesto. ¿Qué es el protesto? El protesto es dejar la causal sobre la cual nos devolvieron ese cheque. El banco pone un sello y pone algo que se llama el protesto y establecen la causal. ¿Para qué? Para que ya pueda prestar mérito y poder demandar. Entonces vemos que los títulos valores, así como tienen una fecha de exigibilidad o de pago,
También aquí vemos que en el cheque, ejemplo, hay una fecha determinada de pago en la que usted tiene que comparecer a cobrar ese cheque, y si sale insuficiente o no se puede pagar, hay que hacerlo protestar. Entonces, para empezar a redondear el tema de los títulos valores, sea por pagaré, letra, cheque, tenemos que tener claro cómo surge esa situación y la fecha de exigibilidad para su cobro. Ahora bien, una vez tenemos ese título valor en el cual ya la persona nos llegó la fecha de pago y ha sido renuente en pagarnos nuestra obligación, ¿qué debemos hacer con ese título? Entonces, teniendo el físico del título, tenemos que tenerlo, el físico original del título valor, porque si se nos pierde o nos extravía el título, tenemos que iniciar un proceso diferente, no proceso ejecutivo. ¿Por qué? Porque no carecemos del original. Entonces, para iniciar nuestra demanda ejecutiva a través de un juez, tenemos que tener en nuestro poder el original. Entonces, ¿qué debemos hacer inicialmente, mis amigos de Práctica del Derecho y a toda la ciudadanía en general, cuando una persona nos adeude una obligación? Primero, todos sabemos que para ello hay unos respaldos de bienes. Toda obligación se respalda a través de los bienes. Recordemos que en Colombia el deber una obligación dineraria, por mucho que sea, no es un delito. No es un delito esa situación. No es un delito que yo le pida prestado a usted y no le pague y le hubiera dicho mentiras sobre una situación. Eso no genera propiamente el delito, porque para eso tenemos el título valor que nos presta el mérito para poder demandar. ¿Qué tenemos que hacer antes de prestarle la obligación o prestar un dinero? Pues prestarle a una persona que económicamente tenga bienes como respaldar la obligación. Entonces, si nosotros tenemos una letra firmada, un pagaré, nos expidieron un cheque, lógicamente lo primero que tenemos que hacer es una investigación que se llama investigación de bienes. ¿Qué busca esa investigación de bienes? El respaldo de las obligaciones se hace a través de embargos, ¿sí? Y los embargos van a ser la garantía para cobrar esa suma de dinero. Entonces, si esa persona tiene bienes, si esa persona trabaja, tiene un vehículo, una moto, pues ese va a ser el respaldo de mi obligación. Sé que tiene un local en tal ubicación, tiene un inmueble, tiene un lote. Entonces, lo primero que hay que hacer, el acreedor tiene que investigar a su deudor, porque de nada sirve presentar una demanda ejecutiva donde van a dictar un fallo, ¿sí? Y lo van a condenar a pagar una suma de dinero con la cual no existen bienes que respaldar. Entonces, lo primero, hacer una investigación de bienes. ¿Para qué? Para saber qué vehículos tiene, si tiene motos, tiene lotes, etcétera. Eso es lo que inicialmente debemos de hacer para tener claridad que cuando presentemos nuestra demanda, ese embargo va a ser factible, o embargo de su salario. Ya conociendo entonces qué bienes tiene esa persona, tenemos que claro es que el resultado de eso es sacar los certificados de libertad y tradición de esos bienes. ¿Por qué es importante? Porque a la persona le puede parecer que tiene un inmueble, pero ese inmueble tiene patrimonio de familia, y al tener patrimonio no va a ser posible embargarlo. Tiene afectada vivienda familiar, tiene una hipoteca que no impide el embargo, pero se somete a un proceso de garantía real. Que el inmueble esté o ya tenga otro embargo, que el vehículo tenga una prenda, ¿sí? Entonces, uno tiene que sacar esa información. Por ejemplo, si tiene una cámara de comercio, pues hay que sacar una cámara de comercio de ese local donde él ejerce su actividad para poder embargar el establecimiento de comercio. Dentro de mis videos hablé sobre medidas cautelares, las cuales pueden revisar, y hablo sobre todo tipo de medidas cautelares que se hablan. Ejemplo, el embargo del salario. Sé dónde esa persona trabaja y por lo tanto le puedo embargar el salario, ¿sí? Ese salario que él devenga, a hacer cotaciones que no en todos los eventos son iguales, porque el salario mínimo es inembargable por este tipo de obligaciones. Entonces, si sabemos dónde trabaja, pero esa persona devenga el salario mínimo, no va a ser factible embargarlo por este título de obligaciones, que son personales, ¿sí? De letra, pagaré, distinto que sea de alimentos, cooperativas y esa vaina que es distinto. Entonces, pero sí puede responder económicamente con el salario y le van a hacer el descuento mensual. Entonces, dentro de uno de mis videos hablo sobre las medidas cautelares en general, que también opera, ejemplo, embargo de cuentas bancarias.
sé que la persona tiene embargo de cuentas bancarias. No necesito saber, ojo, no necesitamos saber el número de cuenta exacto que tiene el deudor. No, porque la medida cautelar se pide de forma general. Entonces solicito el embargo de los cuentas bancarias, de ahorros, CDTs, corrientes que el demandado tenga o posea en los diferentes bancos del sector financiero como son, y se enuncian. Y el juez así las decreta, no necesita un número de cuenta específico. Entonces vemos que las garantías a nuestra obligación están en las medidas cautelares. Es muy indispensable ese tipo. Entonces, revisemos las medidas cautelares que se pueden presentar dentro de un proceso ejecutivo, que son varias: embargo de acciones, dividendos, utilidades, beneficios de una sociedad, embargo de derechos derivados de posesión, embargo de vehículos, captura de los vehículos, ¿sí? Embargo de arriendos, usufructos. Son varias las medidas cautelares que se pueden operar y que el abogado debe saber estructurar para que esa demanda ejecutiva tenga el fin que es la medida cautelar. Proceso ejecutivo sin medida cautelar no sirve de nada. Si bien pueden iniciar el proceso para efectos de no hacer prescribir los títulos, porque recuerden que los títulos tienen un término de prescripción. Si yo no demando dentro de un término, me va a prescribir ese título. Entonces, a veces, bueno, presentar nuestra demanda, no voy a hablar de prescripción de los títulos, no es el tema. Presento mi demanda y llevo el proceso a sentencia para que ya con la sentencia tenga mucho tiempo para poder ejecutar esa demanda, a ese demandado. Tengo casi 10 años para poderlo ejecutar y perseguir, porque una persona se supone que en este momento no tiene bienes, pero a futuro puede tener. Entonces, por eso es bueno a veces decirle al cliente, bueno, pues no deje prescribir el título, demándelo, a pesar de que no tenga medidas cautelares, y llévelo a sentencia. Ya con una sentencia, pues tendrá 10 años más para cobrar su título y no dejarlo prescribir en 3 años. Entonces, es una acotación. Pero lo importante del proceso ejecutivo son los embargos, como siempre lo he dicho. Ahora bien, ¿qué más necesitamos? Ya tenemos la investigación de bienes realizada. Ahora también necesitamos es saber el domicilio. ¿Dónde está domiciliado, su residencia, ubicación al demandado? ¿Para qué? Para que una vez llegue la demanda, el embargo, pues podamos notificarlo. So pena de que tengamos que emplazarlo. Entonces, saber y conocer a ciencia cierta en dónde está domiciliado, y si no, pues tendríamos que emplazarlo, pero debemos conocer porque son los requisitos de la demanda. Recordemos, mis amigos y estudiantes, que el título de valor que tengamos, sea letra, pagaré, el cheque, la factura, debe ser un título claro, expreso, exigible, en el sentido de que ese título no puede tener tachones, enmendaduras, porque esto hace que pierda eficacia el título. Por eso, cuando tengamos nuestro título, miremos antes de iniciar nuestra demanda que el título esté bien diligenciado, ¿sí? Que tenga sus fechas claras, que no haya tachones en cuanto al valor, porque esto pierde eficacia al título y esto puede ser, por así decirlo, apelado, recurrido por la otra parte demandada en ese sentido. Dentro de mis videos también hablo, y lo pueden buscar, como cómo defenderse dentro de un proceso ejecutivo, y hablo de cuál es la defensa propia del demandado dentro de un proceso ejecutivo. Entonces, ahí están que ellos se pegan de esas situaciones para poder pelear sobre ese título valor. Entonces, no debe llevar ningún tipo de tachones, muy bien diligenciado. Recordemos que los títulos, a pesar de ello, hay títulos en blanco, ¿sí? Y por ese hecho, nuestros tribunales han avisado que los títulos son válidos cuando se dejan en blanco, ¿sí? Entonces, hay unos que alegan es que se dejó en blanco y yo no lo puedo llenar. No, se puede llenar siempre y cuando se estén las instrucciones, los valores propiamente del título, de la obligación, y bajo el principio de la buena fe se entiende que ese título fue llenado bajo las instrucciones dadas por el deudor. Entonces, de esa forma es posible llenar. No es ilegal, no es fraudulento, ¿sí? Dejar títulos, valores en blanco para posteriormente llenarlos, ¿sí? Algunos dicen que se requiere una carta de instrucción, ¿sí? Los bancos utilizan eso, pero no significa que una letra de cambio, por el hecho de haberse dejado espacio en blanco, no pueda ser llenada por su acreedor. Es una situación que ya está decantado y que no hay lugar para que se cometa algún tipo de fraude frente a esa situación. Entonces, el título de valor puede ser, y
cuando llenemos esos títulos valores en blanco, pues que se han llenado con las directrices y que se han llenado muy bien. De esta forma, teniendo ya esa complejidad, teniendo nuestro título, medidas cautelares, pues debemos de presentar una demanda que se llama proceso ejecutivo, porque se encarga de ejecutar ejecutivo para que un juez inicialmente decrete embargos. Y para el decreto de embargos no necesita estar notificada la parte demandada. Muchas son las consultas donde dicen, me llegó un embargo de mi salario y yo ni siquiera sabía el proceso. Me llegó un embargo de mi vehículo y me capturaron y yo ni siquiera sabía. La ley permite el decreto de medidas cautelares y práctica de medidas cautelares sin que esté notificado el deudor. ¿Y con qué fin se hace? Pues efectivamente, si el deudor ve que le van a embargar su vehículo, pues lo más lógico es que pueda hacer el traspaso de ese vehículo. Entonces, por ese hecho ha permitido la ley la práctica de medidas cautelares. No significa que le está violando el debido proceso, ¿sí? No, porque él puede ir al proceso y defenderse frente a lo que se le está estableciendo, pero se pueden practicar medidas cautelares. Esta demanda se presenta ante un juez civil municipal o circuito, dependiendo de la cuantía de la obligación. Y la cuantía en este tipo de títulos se establece por el capital. El capital. Recuerde que lo que son mínima cuantía es la que no supera los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y en esto, cuando son procesos de mínima cuantía, el mismo acreedor pueda actuar en causa propia dentro de su proceso, es decir, que no requiere abogado. Recomendación, siempre intentar abogado. ¿Por qué? Porque en el momento de excepcionar, la parte demandada va a necesitar el acompañamiento de un abogado, pero si ya tiene la persona el conocimiento de cómo se libra el mandamiento, cómo notifica, cómo se ordena el desplazamiento, cómo se corre traslado, las excepciones, pues ya no habrá necesidad de abogado. Pero por regla general, siempre su abogado para la defensa de estos trámites. Todo título valor genera unos intereses que se denominan intereses moratorios. Recordemos, mis amigos y estudiantes, que cuando yo presto una obligación de préstamo de mutuo, que es conocido como préstamo de mutuo, donde se reciben intereses, va a haber una fecha de exigibilidad y una fecha de creación del título. Siempre va a encontrar dentro de los títulos valores, letra o pagaré, va a encontrar una fecha de creación de ese título y una fecha de exigibilidad. La fecha de exigibilidad es cuando la persona se compromete a pagar esa fecha todo el capital. Y dentro del plazo de la fecha de creación y la fecha de exigibilidad se van a pagar unos intereses de plazo. Por eso, las obligaciones que se ejecuten tienen que tener ya causada la fecha de exigibilidad. Si la letra no tiene o no ha llegado a la fecha de exigibilidad, y estamos hablando de solamente una letra de cambio, no puedo ejecutar la obligación hasta que no esté esa obligación con fecha de exigibilidad ya causada. Entonces, contrario es para no entrar en situaciones de que en los títulos valor, ejemplo, en los pagarés, se habla algo sobre la cláusula aceleratoria. Es decir, que durante la fecha de exigibilidad que se prestó la obligación y durante los meses se van a pagar unos intereses de plazo, ¿sí? O unas cuotas mensuales. Y si él no paga una cuota, se hace exigible la cláusula aceleratoria. Es decir, se acelera todo el plazo para poder exigir el capital más los intereses moratorios. Entonces, esa cláusula aceleratoria tiene que estar dentro del título. Si no está, no se puede hacer exigible una cláusula aceleratoria cuando no está plasmada en el título valor. Entonces, si tenemos solamente la letrica de cambio y dice que la fecha de exigibilidad se colocó para el 2025, pues no se puede mandar, pero el señor no me ha pagado ahorita. No se puede hacer exigible porque no está exigible la obligación. No está uno de los requisitos que establece es que esté exigible. Pero ¿qué pasa con un pagaré en el cual se estableció una fecha de exigibilidad, una fecha y que durante esa fecha iba a pagar intereses de plazo, pero si no paga los intereses de plazo, se hace exigible la cláusula aceleratoria, es decir, acelera el plazo por el no pago de esos intereses de plazo, y ahí sí pueden cobrarse esa exigibilidad completa de la obligación. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta,
Ejemplo, cuando se realizan los créditos hipotecarios, la hipoteca, dice, el inmueble se garantiza a través de esa hipoteca, ¿sí? Pero si la persona no paga los intereses de plazo pactados, establecidos en la escritura, se acelerará el plazo, ¿sí? Y se puede hacer exigible ya de una vez sin necesidad de esperar a que llegue la fecha de exigibilidad. Entonces se llama cláusula aceleratoria. Entonces, dentro de nuestro proceso de ejecutivo, vamos a colocar demanda ejecutiva con intereses moratorios, libre ese mandamiento de pago por la suma de tanto, capital, por los intereses moratorios de la fecha tal, fecha en que se hizo exigible la obligación, o contrario a ello, fecha en que el señor no pagó intereses de plazo y por lo tanto hizo exigible la cláusula aceleratoria. ¿Sí? Así de esta forma queda establecido de que todo título valor genera intereses moratorios, por lo tanto debe establecerse dentro de nuestra demanda esos intereses. Ojo, en referente a lo que es la parte del cheque, recuerde que cuando se expide un cheque y este es protestado por fondos insuficientes, esto genera una sanción comercial. Si no estoy mal, es del 20% del valor del título. Entonces, dentro de nuestra demanda ejecutiva, vamos a establecer esa sanción del 20% imputada a la pretensión dentro de nuestra demanda ejecutiva. De esta forma, mis amigos de Práctica del Derecho, al presentar la demanda ejecutiva, el juez librará el mandamiento, decretará embargos y se iniciará todo un trámite procesal establecido en el artículo 422 del Código General del Proceso y subsiguientes, en el cual el juez libra el mandamiento, notifica y estas situaciones que ya propiamente son del tema procesal. Entonces, esto es lo que inicialmente se requiere para presentar y tener éxito dentro de nuestra demanda ejecutiva. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta al momento de iniciar el cobro ejecutivo persuasivo dentro de un proceso de un título quirografario. Entonces, tengámoslo muy en cuenta, mis amigos de Práctica del Derecho, para estos eventos. Recuerden que yo hablé dentro de otro video de cómo defenderse dentro del proceso ejecutivo y hablé sobre las medidas cautelares que hay dentro de los procesos, no solamente ejecutivos, sino dentro de los procesos declarativos. Entonces, de esta forma, amigos de Práctica del Derecho, espero que sea de toda su ayuda este material que estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias.